Kaixo, Arratsaldeon, hola, buenas a todos y a todas. Estamos aquí en las charlas terapéuticas con Aitziber Pollos. Yo soy Naikari Pérez y bueno, hoy traemos un tema que es la responsabilidad emocional. Podríamos utilizar también madurez o el ser adulto, ¿no? El tema es este, un poquito vamos a hablar del tema porque, bueno, realmente esta temática ha surgido de una conversación personal entre Aitzi y yo, y el tomar conciencia de que realmente la responsabilidad emocional a veces se interpreta de una forma que realmente no es. Al final, bueno, como su nombre indica, ¿no? La responsabilidad emocional tiene que ver con esa madurez. Lo que pasa es que existen muchos adultos y adultas, niños y niñas. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de cómo entendemos nosotras, cada una de nosotras, la responsabilidad emocional, qué casos a veces se suelen interpretar como responsabilidad emocional, pero no lo son. Y también hablaremos un poquito pues, de cómo empezar a abordarla o cómo empezar a acercarnos hacia ella o de qué manera empezar a trabajar en esta temática que ya de antemano digo que es un trabajo de calma y tranquilidad con uno mismo, de años, de ir aprendiendo e ir integrando. No es que de repente haces algo un día y ya eres irresponsable emocionalmente. Esto no es de esa forma. Ojalá, la pastillita mágica, pero... Y bueno, pues no sé, Aitzi, por ser educada, ¿tú qué opinas o cómo describirías o qué es para ti la responsabilidad emocional? Creo que, bueno, atendiendo a las palabras, ¿no? El ser responsables, tomar la responsabilidad y emocionales, primero ser conscientes de cómo estamos emocionalmente, qué cosas nos influyen, nos afectan emocionalmente. Y para mí hay algo, ser conscientes, ¿no? De que en las relaciones con otras personas lo primerísimo y lo más básico me parece es como darnos cuenta de que nuestra verdad no es la verdad y que desde ahí, ¿no? Creo que algo tan básico como esto para las relaciones es muy sencillo, pero luego ponerlo en práctica a veces con temas que nos tocan mucho, pues no lo es tanto, ¿no? Y entonces en ese no estar de acuerdo en cómo es o cómo tienen que ser las cosas es cuando empiezan a ponerse en acto pues, ciertas emociones, ¿no? Nos enfadamos, o nos ponemos tristes o nos decepcionamos y es cuando empieza a generarse todo este batiburrillo de emociones y es ahí cuando tenemos la oportunidad de tomar responsabilidad y decir qué está pasando o qué me está pasando, qué me está tocando en esto que está ocurriendo para que yo esté así. Entonces, bueno, primero es tomar conciencia de conectar. No hemos hablado en otras charlas de poder sentir, conectar con eso que sentimos, porque a veces no somos ni conscientes y nos dejamos llevar por la emoción. Entonces, siendo conscientes de que la emoción es un pico, no es algo que dura eternamente, ¿no? Y hay un pico de emociones y poder, pues de alguna manera, poder reflexionar ahí, para ser conscientes de lo que estamos sintiendo y luego ver qué se puede hacer después. Sí, sí, yo estoy también de acuerdo con lo que has dicho. Casi me sale más decir que no es, la verdad. Porque la responsabilidad emocional creo que son muchas cosas, ¿no? No es solamente una, o ponerme a enumerar me resulta muy difícil, ¿no? Igual explicarlo y me sale así como para describirlo de una forma muy resumida, es la responsabilidad emocional implica que, no, que no hay un culpable fuera. Que todo lo que te sucede a nivel interno, que me parece súper interesante lo que has dicho, porque sí que es verdad que primero hay que mirar a ver qué pasa, ¿no? Porque muchas veces no nos damos ni cuenta de que estamos sintiendo una cosa o lo otro, ¿no? Entonces, pero
no es, la responsabilidad emocional no es hacer culpable a la afuera. O sea, no es. O sea, siempre que te esté pasando eso, que estés culpando a la afuera de lo que te sucede a ti, de cómo tú te sientes, de cómo tú piensas, de... No, o sea, estás en la inmadurez, eres un crío y aunque tienes un cuerpo de adulto, o sea, no es madurez, no es responsabilidad emocional. De hecho, cuando has dicho, ¿no?, lo que significa responsabilidad, significa etimológicamente dar una respuesta. Entonces, si el culpable está fuera, tú nunca vas a poder dar una respuesta a lo que está sucediendo. Entonces, siempre la respuesta está dentro, no está fuera. Pues para mí, no sé, no sabría cómo definir sin ponerme a enumerar un montón de cosas. Entonces, como resúmenes, si es eso, si estás en eso, no está, ese es Error. tema emocional. O sea, sí, totalmente. Sí, y me están viniendo roles, ¿no? Y situaciones, porque yo siempre que hablamos de esto, a veces, ¿no? Según qué espacios y qué lugares vienen, bueno, momentos difíciles y críticos en los que hay nos vamos al otro extremo, ¿no? Ya, pero si la otra persona, y voy a poner ejemplos concretos, me ha maltratado, ¿no? Hablaba con una chica el fin de semana, es que estuve en una relación en la que hubo maltrato y he estado muchos años. Claro, es muy fácil culpar a alguien de que te haya maltratado. Tomar responsabilidad emocional no significa que todo vale, no significa que esos actos no tengan consecuencia, que hay unas leyes, o sea, no estamos hablando de eso, que creo que esto es importante porque esto es muy de humanos, ¿no? Ir de un extremo a otro, es como todo es culpa mía y todo es culpa del otro y todo el rato estamos con la culpa para arriba, para abajo. Ser responsable no significa ser culpable, pero ni mía ni la otra persona. Y para mí la palabra clave con todo esto puede ser la curiosidad, ¿no? Es decir, ¿qué me ha llevado a mí a relacionarme o a estar en una relación de este tipo, a permitir estas cosas? Entonces ahí es donde puedo coger la responsabilidad de decir, vale, qué, qué hay mío o qué busco aquí o por qué? Todo este rato estamos hablando de algo inconsciente, ¿no? Que no se nos olvide. Es como si la parte consciente es muy visible, ya vemos lo que se está moviendo, pero la parte inconsciente está jugando todo el rato también aquí con nosotros. Entonces, poder, por esto decía, conocerse, ¿no? Y poder, bueno, poder hacer esa reflexión de qué me pasa y por qué estoy aquí viviendo esto. Sí. Y luego, por ejemplo, otros casos simples, ¿no? Yo voy a poner algún ejemplo. Estaba pensando en mi madre. Ejemplos de lo que sí y no es responsabilidad emocional, ¿no? Porque todo lo que comentas, pues me parece ya como... o sea, desde luego que hay una parte ahí súper inconsciente, por eso decía, ¿no?, al principio que esto es un camino de ir conociéndose, de ir aprendiendo a sentir las emociones, de ponerles un nombre, etcétera, ¿no? Entonces, no es no, mira, responsabilidad emocional es esto, y hay que hacer esto y ya está, y ya eres responsable. No, cada caso, cada circunstancia, cada contexto, ¿no? Y es aprender a ir sintiendo. Pero luego hay cosas muy típicas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que parece que responsabilidad emocional tiene que ver con ser buena y responsable. Entonces, si soy bueno, si llego siempre puntual, si me hago las cosas correctas, si soy responsable emocionalmente. Y es que nada tiene que ver con esto, porque venimos también de una educación en la que ser responsable, ¿no?, implica ser bueno. ¿No? Eres un niño bueno, eres un niño responsable porque te portas bien, pero nada tiene que ver, o sea, tiene que ver con lo que etimológicamente significa la palabra, que es dar una respuesta. No es buena o mala, es dar una respuesta que tú elijas y que tenga que ver contigo, no portarme bien. Es que esto está muy metido, ¿no? Y la responsabilidad emocional es hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Es elegir para uno mismo, es dar respuesta a uno mismo. Obviamente,
sin culpar a la afuera o sin responsabilizar a la afuera, sino teniendo en cuenta a uno mismo. Y me hace gracia esto que, bueno, es muy típico, ¿no? Tú también lo has mencionado cuando nos suceden cosas fuera, parece que el ser responsable a veces es rechazar, ¿no? O si eres responsable y tienes que, ¿no? Tú estabas hablando de entender lo que te está sucediendo, parece que tienes que aceptar lo que está sucediendo. Ser responsable, no hay una estructura fija, cada uno le tocará lo que corresponda, o sea, pero se trata de alinearte, de ser consciente de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, de lo que es mejor para ti, de hacerte cargo y de que si sientes algo, es tuyo. Si sientes dolor, es tuyo. No es porque un otro, es tuyo. Pues es darle respuesta a eso que tú sientes, ¿no? No sé si se te ocurre algún Sí, caso más que igual sí. has conocido en consulta o en familia. A mí es que me suelen venir más casos de gente de mi alrededor, pero sobre todo familia, etcétera, ¿no? Pero no sé, situaciones en las que la gente interpreta que hay una responsabilidad emocional cuando realmente no. Es que me está viniendo con esto que estás diciendo el tema de la como aceptación, ¿no? Es como, bueno, es que está pasado así y es como que como ha ocurrido así, ser responsable con este ser bueno, con este aceptar la vida como es, y dices, para mí de alguna manera también esto que estás diciendo de no sé cómo lo has nombrado, ¿no? Pero el ser coherente con uno mismo, o sea, la etimología de dar respuesta, tiene que ver con tomar acción. No vale con ser consecuente, ¿no? Si conectamos primero con lo que sentimos, somos conscientes de lo que estamos sintiendo, de lo que nos hace sentir la situación, la persona, lo que sea que estamos viviendo, ¿qué hago con esto? Y esto me viene, ¿no? Como la imagen de lo que estabas hablando. O sea, hay cuando somos niños, ¿no? Cuando nos convertimos en críos inmaduros, y está esa madre que tiene que coger, ¿no? Yo a mí misma, o sea, tengo mi niña que está de repente que le da una pataleta, ¿qué hago con esta sensación, con este sentimiento? Voy a hacer algo. A veces hacer algo es simplemente recogerme y estar conmigo mismo, no el hacer no siempre significa tener que una acción hacia afuera, sino puede ser una acción para adentro. O no Y hacer, ¿no? A veces el hacer puede ser no hacer como acción. totalmente, totalmente. Entonces, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? A veces es como, me viene también bueno, es que yo soy así. Y dices, ya bueno, ¿y qué? Está bien, puede seguir siendo así. Lo siento mucho, pero esto es lo que hay. Bueno, pues está muy bien. Pues también luego está, ¿no? Si eso es lo que me dice la otra persona, yo puedo querer estar ahí o no querer estar ahí, pero bueno, cuando estamos en ese lugar, decir, ¿qué quiero hacer con esto? Porque puedo elegir, soy así y quiero seguir siendo así, pero que sepamos que esto no es... se puede cambiar. Tenemos unas tendencias, tenemos unos vicios cogidos, pero todo esto se puede cambiar y eso es responsabilidad emocional. Decidir, porque puedes elegir quedarte como estás y es una elección, ¿vale? Bien, pero luego también ser consecuente con lo que hacemos o con lo que decidimos, eso también es responsabilidad emocional, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias o lo que no hacemos, ¿no? Esta frase típica de no decidir también es una decisión. Entonces, cuando decidimos algo, muchas veces no decidimos, estamos en duda porque nos da miedo, parece que vamos a perder una parte, pero cuando no elegimos lo que queremos hacer también estamos perdiendo otras cosas, ¿no? No sé si me he ido mucho, pero bueno, sí me vienen estas cositas. Sí. Vale, bueno, y para ir terminando, ¿cómo te acercarías, ¿no? Para una persona igual que este concepto sea nuevo, que no, bueno, que está iniciándose, ¿no? El otro día yo, por ejemplo, lo hablaba con mi madre, con mi mamá, y me decía, eso es imposible. O sea, ser responsable emocionalmente, o sea, es muy difícil, muy difícil. Ay, Y bueno, pues tiene su dificultad, pero existe. O sea, hay gente que se hace responsable de sí mismo. O sea, es posible, realmente posible. Eh, mm,
cómo podemos ir acercándonos, ¿no? Hacia la responsabilidad emocional, ¿no? Si pudieras dar alguna clave o alguna idea o lo que tú harías o lo que a ti te sirve o lo que tú vas a hacer. Fíjate que con esto que me dices la frase, eso es imposible, es como primero mucha paciencia, o sea, mucho humor, ¿no? Es lo que esto no, hablamos muchas veces, es como si consigues reírte de ti misma, bien, porque es un trabajo de dentro de que es un camino, o sea, no es algo que vayamos a conseguir así y creo que es un trabajo de por vida, da igual, es esto cada vez se convierte más sutil, ¿no? Que muchas veces hablamos de, hay muchas maneras de culpar sin decir, sin acusarte y decirte que eres culpable, o sea, cada vez se va volviendo más sutil. Entonces, mucha calma y mucho amor sobre todo y curiosidad, me encanta esta palabra. Y los pasos para mí serían, por un lado, conocerse, ese camino, ¿no? Esa curiosidad de hacerse preguntas o todo el rato, ¿no? El observar cualquier situación de la vida creo que nos puede dar información sobre nosotros si queremos observarlo como tal. Y lo segundo, siendo que la responsabilidad emocional tiene mucho que ver en las relaciones con las personas, diría preguntar, porque no somos adivinos, ni nosotros somos adivinos y todo lo que deducimos que siente la otra persona son deducciones subjetivas y, y a la vez, a veces comunicar cómo nos sentimos o lo que queremos o lo que necesitamos o cómo nos sentimos, porque la otra persona no es adivina y no puede saber lo que estamos sintiendo. Entonces, bueno, esto también es un trabajazo, ¿no? Pero cuando te preguntan, o sea, yo lo suelto, Estoy pensando en eso, en la comunicación. Podríamos hacer una charla de eso también. Bueno, poder ser honestos, ¿no? Atrevernos a ser, simplemente ser, porque muchas veces es como, me vienen, ¿no? En sesiones como, es que, o en sesiones grupales que a veces nos ha pasado, es que, joder, aquí tengo un espacio para ser y para mostrarme, es como no, todo el rato hay espacios, pasa que a veces no nos atrevemos porque tenemos miedo de cómo, lo que van a pensar, lo que van a opinar, y es como, el paso tiene que ser al revés, tiene que ser desde un permitirse, ¿no? Si tú te permites ser y expresarte como eres, bueno, pues se acercará a quien se tenga que acercar y se alejará a quien se tenga que acercar. Pero bueno, como recogiendo es un trabajo de preguntarse mucho y conocerse y preguntar hacia afuera, ¿qué tal estás? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Y bueno, comunicación. Soy muy fan de la comunicación, con todas las dificultades que trae. Sí, yo quizá aprovecharía también para utilizar la ley del espejo, ¿no? También un poco recogiendo lo que has comentado tú antes y un poco pues, a nivel vincular, ¿no? Porque creo que es muy importante, también añadiendo a esto de la comunicación, también entender, ¿no? Que todo lo que nos sucede es un espejo de lo que sucede dentro, todo lo que sucede fuera sucede dentro, ¿no? Entonces estar como en esa continua, te diría obsesión de estar cada vez que nos suceden cosas fuera, un conflicto, algo nos enfada, algo nos molesta, cualquier cosa que está sucediendo afuera que altera mi estado emocional, preguntarnos, ¿no? De qué manera esto tiene una relación conmigo o qué hay de esto parecido en mí o por qué pasa que yo rechazo esto y me molesta tanto, o sea, qué parte de todo esto tiene que ver conmigo, porque está todo el rato hablando. La ley del espejo al final, hay muchos tipos de espejo, pero los más comunes es el directo y el inverso. Entonces, o nos está hablando de lo mismo que habita dentro de ti o lo contrario habita dentro de ti, ¿no? Entonces, bueno, al final todo esto nos da información y como dices, ¿no? El conocernos y tal, la mirada siempre, o sea, no hay una frase que es así, ¿no? La respuesta siempre es hacia adentro. Creo que es así. Siempre está dentro, sí, sí. Aprovechar también, ¿no? Lo que sucede fuera para decir, wow, algo me toca trabajar, porque si no, lo que está sucediendo afuera no me sucedería, ¿no? Creo que por lo menos a mí esto me ha ayudado mucho a empezar a ver, ¿no? El cómo me siento al salir de ese foco, ¿no? De entro en un enfado, entro en una alteración, o sea, y no veo nada más que lo que estoy viendo, ¿no? Y es como, a ver,
Me está pasando esto, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Además de lo que pasa afuera. Creo que es como muy clave para empezar en este camino de asumir un poco tu respuesta ante las cosas. Me estaba riendo porque me ha gustado mucho esto que has dicho y me estaba viniendo el típico, o sea, ¿no? Aprovechar lo que está pasando fuera para preguntarme qué hay de esto en mí. Y me estaba viniendo lo que no es responsabilidad emocional, es comprarte un libro y seguir a pies juntillas lo que en ese libro dice que hay que hacer. Porque ¿no? Muchas veces es como leemos historias o casos o cómo hay que hacer, pero tú lo has comentado antes, o sea, no hay una manera, no hay un protocolo de qué y cómo hay que actuar y todo el rato es en base a uno. Entonces, hacerse preguntas todo el rato, pero desde, ¿no? Desde aquí para adentro, no de aquí para afuera. Sí, ¿qué hay de esto en mí? Sí, ¿qué hay dentro? Casi nada, ¿no? Lo hemos soltado aquí. Pues Trabajito. nada, ya acabamos porque si no se nos extiende un montón. Cualquier pregunta que tengáis, pues ya sabéis que podéis escribirnos o cualquier propuesta para alguna charlita. Estaremos encantadas y nada, un saludito para todos. Gracias. Gracias, Google.